Primera de Corintios, estamos en el capítulo 5. Volvemos a leer los últimos versículos, versículo 9. El sacerdote en el Antiguo Testamento, el sumo sacerdote, a la hora de entrar en el lugar santísimo, debería ir con sus ropas de sacerdote y en ellas debería de estar escrito de una manera muy clara, santidad a Yahvé, o santidad a Jehová. Y en toda esa historia de lo que es el templo, el tabernáculo, etcétera, el pueblo de Dios tenía que estar constantemente recordando esta idea, santidad. Por eso se ha leído anteriormente en Primera de Pedro, como le dice Pedro a toda la iglesia, a todos nosotros: sed santos porque Dios es santo. Y nos habla de la santificación. Y es algo que Pedro ha tomado del Antiguo Testamento en diferentes lugares, no solamente esas citas, de lo que yo me refiero de Éxodo, sino que después podéis ver en Levítico y en algún lugar más. Sed santos, sed santos. Si algo debería de especificarse de manera clara en el pueblo de Israel y en el pueblo de Dios, por tanto a la Iglesia hoy, es el de sed santos. Y algo que tiene que ser a nivel individual, personal, es decir, que cada uno de vosotros tiene que mirarlo en su propia vida privada, es algo que debemos de mirar de manera muy específica como pueblo, como Iglesia. Y en realidad, aun cuando en un principio pueda parecer sorprendente, lo que Pablo está tratando en este 1 de Corintios 5 y en estos versículos es acerca de la santidad, que debe de ser la característica de la Iglesia y del pueblo de Dios. Hemos visto ya tres cosas importantes en estos últimos versículos que creo que nos ayudan en el tiempo en el que estamos viviendo de una manera muy concreta. En primer lugar, veíamos cómo debería de ser nuestra relación con el mundo. Y si recordáis, yo os decía que el mundo es pecador y va a seguir siendo pecador. Que nosotros somos llamados a separarnos del pecado, sí, como ahora miraremos, pero no separarnos de los pecadores, es decir, del mundo. El mundo está ahí, nosotros somos parte del mundo. No vamos a cambiar el mundo. Nuestro esfuerzo será que el mundo no nos cambie a nosotros. La segunda cosa que decía era que tenemos que afrontar la triste realidad, esa encrucijada, esa duda que no podemos saber por qué, de que el creyente que ha sido librado de las consecuencias de su pecado, si tú eres creyente en esta mañana lo sabes, estabas condenado delante de Dios y tu condena ha sido quitada por la obra del Señor Jesucristo, entras en una vida nueva. ¿Cómo es posible que algunos llamados cristianos vivan practicando el pecado? Si hemos salido, como nos ha dicho también Pedro en que hemos leído el pasaje, si hemos salido de nuestra vieja naturaleza y nuestros viejos caminos, ¿cómo es posible que ahora algunos caigan en esos hábitos y en esas actitudes tan inmorales o tan en contra de la palabra de Dios? En el principio del capítulo 5 de aquí de 1 de Corintios nos lo señala, ¿no? Pecados de inmoralidad, pero aquí luego nos hace una lista de los fornicarios o de los avaros, etcétera. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible que alguien que haya gustado de la gracia de Dios haya caído en esto? Tenemos que afrontar esta realidad. Y la tercera cosa que decíamos es que no hemos sido llamados a juzgar el mundo. El mundo ya tiene un juez, y ese juez es Dios. Hay violencias, hay muchas injusticias, hay mucha suciedad mental, de sentimientos. Todos esos pecados están claramente puestos delante de Dios y Dios juzgará. Si no está juzgando ya, y podemos ver el juicio, la mano de Dios en muchas cosas,
Sí, sabemos que después de la muerte habrá un juicio. Y allí todos los pecados del ser humano, de la humanidad, estarán expuestos. Nosotros no somos llamados a ser jueces, sino que tenemos a nuestro Dios que juzgará a su tiempo y a su forma. No tenemos por qué castigar al mundo de su pecado. No es nuestra prioridad. Nuestra prioridad es llevarles el Evangelio. No podemos cambiar el mundo. Lo que sí podemos hacer es que prediquemos el Evangelio para que el Señor los cambie. Pero yo quisiera que en esta mañana viéramos este cuarto asunto relacionado con ellos. Porque el apóstol Pablo en su carta está diciendo esto: nosotros no juzgamos a los de fuera, sino que estamos juzgando a los de dentro. Hemos sido llamados a juzgar los que están en la iglesia, los que son parte de la iglesia. En otras palabras, y por eso hemos leído en Primera de Pedro y podemos citar pasajes del Antiguo Testamento. Si eres creyente, es decir, si has puesto tu confianza en el Señor Jesucristo y crees que la obra de Jesús, la obra del Espíritu, te ha cambiado y te ha hecho una nueva persona, eres llamado a ser santo. Y si algo tendríamos que colocar en este nuevo templo, igual que se colocaba en el tabernáculo los sacerdotes, ¿no?, en su pectoral, nosotros deberíamos de ir colgando un cartel claro: santo al Señor, santo a Dios, nos debemos a Él. ¿Qué quiere decir esto de que la iglesia cristiana, no el mundo, sino la iglesia cristiana, nosotros los creyentes somos llamados a ser santos? Bueno, la misma idea del Antiguo Testamento se repite de manera distinta, con otros énfasis, en el Nuevo Testamento. Por ejemplo, Pablo, en Romanos capítulo 12, versículo 2, nos dice que una manera de ser santo es no conformarse al mundo. Es decir, no amoldarse a las costumbres, a los hábitos, al pecado del mundo. Así que tú tienes que plantearte si eres parte del pueblo de Dios, parte de esta iglesia local. Si eres creyente, lo que tienes que mirar en tu vida y tienes que hacer que así sea en toda la iglesia del Señor es no conformarse al mundo, no dejarse llevar por él. En algunas ocasiones hemos puesto este nadador que está en medio del río y, claro, siempre podéis imaginar el río corriente abajo, ¿no? Y qué fácil es dejarse llevar por la corriente. No tienes que pelear, no tienes que esforzarte, simplemente ese nadador se deja llevar por la corriente. Pero lo que nos está diciendo las Escrituras, te lo está diciendo a ti como creyente, es que tú tienes que nadar contra corriente. O sea, no te puedes dejar llevar por la corriente del mundo, sino que tienes que buscar algo que es sobrenatural, que es un milagro, que necesita la obra del Espíritu, que es luchar en contra de los hábitos y costumbres que el mundo tiene. Hermano o hermana, piensa bien. Como parte de la iglesia del Señor, eres llamado a no conformarse, a no dejarse llevar. Juan lo expone en su primera carta de una manera algo distinta. En el capítulo 2, versículo 15 al 17, nos dice: no améis al mundo. No está diciendo que no ames la música, que no disfrutes poniéndote algo de Juan Sebastián Bach o de Beethoven, o que no te guste los deportes, o que no te guste los programas de televisión o ciertos programas de televisión que veas. Lo que está hablando es que no ames lo que el mundo ama, en sus placeres, o en su hedonismo, o en sus filosofías que te alejan de Dios. No ames al mundo. El mandamiento claro y preciso de nuestro Dios abarca en dos ideas, que dice: amar a Dios sobre todas las cosas y amar al prójimo como a ti mismo. Si miráis los 10 mandamientos, no hay ninguna cláusula, no hay ningún apartado que diga que puedes amar al mundo.
Tienes que tomar una decisión. Esto es el cristianismo. Esta es la opción que se te da. Ahora que eres del Señor, no puedes amar sino solamente a Él, por encima de todas las cosas. Y eso te llevará a amar al prójimo. El apóstol Juan en su carta lo tiene que especificar de diferentes formas, con diferentes énfasis. O como hemos leído en Primera de Pedro, o podemos leer también en Corintios, el creyente tiene que santificarse dejando lo que erais antes. Algunos de vosotros, dice Pablo, aquí en su carta, erais esto o aquello otro. Algunos erais ladrones, otros erais unos mentirosos compulsivos, otros teníais pasiones desordenadas en vuestro corazón, pero ya no. Así que dejar las cosas que ya erais antes. Llevabais una maleta con todo vuestro ropaje del mundo y ahora que sois creyentes tenéis que dejar todo aquello que erais antes. Abandonarlo por completo. No podéis seguir al Señor con todo el bagaje del mundo. Dejar lo que erais y empezar a ser nuevas criaturas. Esto es santidad. No conformarse al mundo, no amar al mundo, dejar lo que erais anteriormente. O Pablo lo dice otra vez en su carta a los Gálatas de una manera muy diferente pero muy clara. No vais a quedaros con ninguna duda. Ahora nos dice en Gálatas capítulo 5, no hagáis el fruto de la carne. Y leer la lista de lo que es el fruto de la carne, las obras de la carne, sino el fruto del Espíritu. Tenéis que dejar todo aquello que vuestra carne, vuestros apetitos os empujan. No podéis ser adictos a los deseos carnales que puedan fluir de vuestra mente o de vuestro corazón. Al contrario, ahora tendréis que buscar todo aquello que es espiritual, que es del Espíritu, que agrada al Espíritu o que agrada a Dios. Importante es que leáis muy a menudo la carta del apóstol Pablo a los Gálatas, capítulo 5, todo lo que tiene que ver con la obra de la carne y fruto del Espíritu. Esto es santidad. Y vosotros os tenéis que preguntar, si ya el Señor ha muerto por vuestros pecados y os ha hecho nueva criatura, ¿dónde está la santidad que tenéis que llevar con vosotros todos los días de vuestra vida? ¿Y cómo contagiamos a todo el pueblo de Dios en nuestra iglesia local con esta santidad? Nosotros hemos hecho un pacto con Jesús. O Jesús ha hecho un pacto con nosotros. Donde Jesús viene a tu vida y te dice, voy a morir por ti. Lo que tú no puedes pagar, yo lo voy a pagar, como hemos cantado acerca de la cruz. Cristo muere para ser nuestro rescatador, nos rescata con su propia sangre, nos ha comprado. Pero a la misma vez nos dice entonces, por tanto, ahora me perteneces. Es decir, que cada uno de vosotros que dice haber aceptado a Cristo como su Salvador, irremediablemente, inevitablemente, ha tomado a Cristo como su Señor. No hay una opción entre medias. La Escritura lo deja claro en toda su manera de exponernos la obra de Cristo y nuestra vida cristiana. No has hecho nada para la salvación de tu alma. Cristo lo ha hecho todo. Pero ahora todo lo que eres y todo lo que tienes le pertenece a Él. Si alguno de vosotros en esta mañana tiene el atrevimiento de poder decir, Cristo es mi Salvador, pero no acepta con la misma fuerza y el mismo gozo, Cristo es mi Señor, no ha entendido el Evangelio y no ha entendido la Escritura, no ha entendido lo que es la santidad y la nueva vida en el Señor Jesucristo. Tener cuidado en vuestra propia vida y comportamiento. Las palabras
pueden estar difuminadas de muchas cosas. Pero tened cuidado cuantas veces vosotros decís, Cristo es mi Salvador, pero os olvidáis de decir la segunda parte del pacto. Si Cristo es tu Salvador, ahora es tu Señor. Por tanto, tu voluntad le pertenece. Ya no eres tú, sino Cristo que mora en ti. Ya no es tu vida antigua, sino tu nueva vida que es en el Señor Jesucristo. ¿Qué es lo que estamos diciendo? Mirar, no podemos ir al mundo, como ya decíamos anteriormente, y decir, no está bien lo que hace. Bueno, sí, podemos decirle, podemos denunciar el pecado, pero no esperéis que haya ningún cambio. ¿Por qué? Porque Jesús no es su Señor es otro. Le pertenecen a otro y hacen la voluntad de otro. Para poder romper el yugo que tienen con ese príncipe de las tinieblas, alguien los tiene que romper. Pero tú sí, estás obligado a poder mostrar ese cambio real que tiene que haber habido en tu vida. Es en este punto que entonces podemos entender lo que nos está diciendo Pablo en este versículo 12 y 13. Nosotros no juzgamos los que están fuera, Dios los juzgará. Ahora bien, si juzgamos los que están dentro y los que son parte del pueblo de Dios. Juzgar, en este contexto, y lo que podemos ver a lo largo de todo el capítulo 5, en otras partes también de la carta, pero en este capítulo 5, es el ejercicio de la disciplina. Es decir, cuando estamos, en primer lugar, exhortando a otro a que corrija o que cumpla su parte del pacto. Es cuando nosotros censuramos que alguien ha dicho que va a hacer y no hace. Y que obligadamente nos lleva, a veces, una necesidad dolorosa, como dice el versículo 13, a quitar del medio de nosotros. Si leéis en el versículo 2, versículo 13, que sea quitado del medio de vosotros. No podéis quitar a los pecadores del mundo, son pecadores, está en su naturaleza, ese es su destino, Dios los juzgará. Pero tú que has dicho que Cristo es tu Salvador, que confiesas que Él ha muerto por tus pecados porque quieres alcanzar la vida eterna, ahora has entrado en un pacto por el cual estás obligado a honrar, glorificar, es decir, santificar tu ser entero para la causa o para el nombre de nuestro Señor. Y si no lo haces, estás dañando tu promesa o tu pacto, tu relación con el Señor. Y nos estás dando permiso a los demás para exhortarte, para censurar o para afirmar